Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy lunes 3 de marzo, una disculpa por la tardanza, pero quiero que me comenten si se corrigió. Yo escucho bien, escuché bien las grabaciones de prueba, pero pues no sé, siempre en la transmisión salen a veces los problemas. Entonces quisiera que me dijeran si todos tienen el audio correcto, si ya no se escucha ese audio que teníamos de fondo y que la semana pasada pues nos impidió hacer buenas grabaciones, sobre todo que el audio pues estaba algo mal. Entonces me gustaría saber si el audio que tienen el día de hoy es correcto. Mientras les comento que también experimentamos hoy lamentablemente una baja de señal. No sé a qué se deban. Hasta donde yo supe la semana pasada tenían algunas líneas aquí en la zona donde vivo, en lo que se le conoce como mantenimiento. Entonces, pues no sé exactamente si ya hayan terminado o si todavía falte algo y estamos experimentando de repente bajadas de señal, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a tener un poquito de retraso, seguramente, porque el buffer está a tope, ¿sí? Lo que es la cantidad de paquetes que se envían está a tope. eh, Normalmente debe de estar por debajo del 50%, ahorita pues tiene 96%. Entonces eso quiere decir que la computadora está almacenando demasiada información por esta, digamos que reducción del ancho de banda. Y bueno, pues quería comentarles que estuve investigando sobre eso y entre más megas, digamos que adquiramos en nuestros paquetes, pues eso no nos da garantía que vamos a tener buena velocidad. La velocidad se mide en base a los eh, paquetes que se pueden mandar, y lo que nosotros compramos como ancho de banda, pues es simplemente la capacidad de dispositivos que podemos conectar. Cada uno ocupa un espacio y pues obviamente entre más grande,
nos aumentan un poquito la velocidad y la capacidad, pero bueno, pues ahorita es lo que tenemos en el problema, ¿no? Nos dice a través de WhatsApp, nos dice Víctor desde España, dice buenos días, perfecto, bienvenido. Víctor aquí en México, Víctor Manuel Benítez nos dice hola, buenos días, bienvenido. Arturo nos dice buenos días, profe y compañeros, bienvenido. José Guadalupe, buenos días, profe. Buen día, grupo, y bienvenido también, amigo José Guadalupe. Y Jorge Ornelas dice buenos días, profesor y compañeros, bienvenidos. A través de YouTube ya tenemos algunos mensajes que nos dicen. Clodomiro dice hola, profe, buenos días. Dios, dice buenos. Dice buenos días, espero en Dios esté mejor. Muchísimas gracias, ya tenemos un poquito menos de dolor, pero seguimos atendiéndonos. Estamos en clase, colegas. Buen día para todos. Esperando que ese pie siga mejor. Gracias. Fíjense que no desmejoró. El problema es que la semana pasada aquí en la Ciudad de México hizo bastante frío. Y como traigo una herida abierta, pues obviamente con el frío se resiente mucho más. Y este día precisamente salí por la tarde y me tocó, pues ahora sí, como dicen, darle mantenimiento, curación a la herida. Y parece que quedó un poco húmeda y luego el frío de la tarde-noche hizo que de verdad, el dolor fuera insoportable. Me tuve que ir al hospital y ahí me tuvieron que inyectar un analgésico para el dolor porque de verdad es muy, muy doloroso. Sobre todo porque dice que, bueno, pues cuando se manipula la herida, si queda húmeda y aparte si, si hace demasiado frío, que fue lo que ocurrió ese día, precisamente ese día yo sentí mucho frío y andaba afuera, entonces sí me dio mucho dolor. Entonces ese día salí a las 4 de la mañana, por ahí tengo el registro, salí a las 4 de la mañana del hospital, llegué como a las 12:30 y salí 4 de la mañana. Entonces esa fue la razón y ya la verdad, aunque ya me sentía un poquito mejor del, pues del dolor, el viernes la verdad es que pues no estaba al 100%. Prácticamente todo el día o toda la noche estuve en el hospital. Entonces sí se me complicó bastante para la clase del día viernes. eh, pero bueno, pues ya estamos de regreso. Dice Arturo, ok, Víctor, aún no. Ok, esos son los comentarios sobre la clase. Víctor Dodds dice audio y video bien. José Cruz, audio ok. Bueno, yo noté una gran mejoría en cuanto a la cuestión del audio. Vamos a ver que no pase nada. Y creo que va bastante bien entonces el audio, ¿no? Bueno, pues entonces José Guadalupe dice audio ok, profe, aún oyendo en una tableta. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a tratar de reponer todos estos espacios de tiempo porque pues obviamente se tienen que cubrir todos los temas. Hoy todavía vamos a trabajar con la tarjeta, hoy y mañana todavía vamos a trabajar con la tarjeta LG. El día miércoles ya traeremos otra tarjeta, ¿sí? La LG nos va a servir como referencia para poder comprobar otras placas, ¿no? De esas características. Entonces, pues ahí tenemos nuestra tarjeta y ahora toca el tema sobre la regulación. Bien, ahí nosotros lo primero que yo debo de identificar es cuál es el circuito, ¿sí? ¿Cuál es el circuito que está trabajando? Porque la parte de potencia y la parte de standby deben de tener sus sistemas de regulación independiente, ¿sí? Independiente. Y yo, por ejemplo, algo que noto es que en este caso contamos con 3 optoacopladores, ¿sí? 3 optoacopladores. Y por esta razón, bueno, más bien esta situación pues tiene que ver con el circuito integrado, el modo de operación. La semana pasada estuvimos trabajando con un datasheet, ¿sí? Con un datasheet bueno, el día de hoy compartimos las láminas, ya me las pasaron en archivo
Entonces, hoy compartimos las láminas de la semana pasada y pues ahí, ahí van a encontrar la información del chip de la semana pasada. Entonces, hoy seguimos trabajando con el circuito, pero ahorita lo vamos a requerir, ¿sí? Lo vamos a requerir mencionarlo por la cuestión que tiene que ver con el uso de los optoacopladores. Entonces, vamos a ver, déjenme abrir mi circuito. Y según la sugerencia del fabricante, ¿sí? Según el fabricante, bueno, pues este circuito, déjenme ajustar mi tamaño. Pues según este circuito, pues tiene la característica de usar precisamente esos dos optoacopladores. Ahí está, miren. Entonces, yo voy a ver que el que tiene que ver con la regulación es la terminal pin número 3. Esta línea es la que tiene que ver con la regulación. Y del pin número 3 del circuito integrado al optoacoplador, yo tendré que observar que debe contar con pues prácticamente continuidad. No hay algún elemento que haga que este circuito pues trabaje de forma diferente. Ahora, hay otro optoacoplador que manipula un transistor switch, ¿sí? Para el caso de modo, ¿sí? El pin número 9. El pin número 9 lo que hace es generar un trabajo diferente, hacer que el oscilador trabaje de forma diferente. Entonces, primero vamos a ver el mecanismo de regulación y luego vamos a ver esa parte del punto de modo. Bien, en la descripción del circuito nos indica que hay una pequeña descripción del circuito donde nos dice modo. Y modo dice la corriente. Vamos a ver qué es lo que hace este y modo. Lo que maneja en cuanto a corriente, el pin. Los consumos. Aquí dice modo. Y fíjense que dice que modo es el control de standby, ¿sí? Control de standby. Aquí lo podemos ver como el pin número 9 está asociado a esta terminal pin número 9 asociado al circuito modo. Y también por ahí tiene que ver el pin número 4. Entonces, bueno, vamos a ver el pin número 4, qué es lo que hace. Y dice aquí que el terminal pin número 4 está asociado a un capacitor. O sea, en este caso no se ocupa. Pero vamos a ver si se manipula. Bueno, aquí lo que quiero dar yo a entender es que dice que va a trabajar en dos modos de trabajo. Pin número 9 nos dice que va a tener un trabajo de standby o de modo potencia. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Esto es importante porque para arrancar esta fuente no basta únicamente con switchar el voltaje de alimentación, ¿no? Sino que aquí por capacidad detectada nos va a generar un trabajo diferente, ¿de acuerdo? Si es que está habilitada el circuito.
Si no está habilitado el circuito en ese sentido, bueno, pues entonces no va a traer los componentes, ¿sí? No va a contar con los componentes. Entonces aquí vamos a ver directamente sobre el circuito. Bueno, entonces el pin de modo es un circuito o es una terminal que también tiene que ver con el encendido y el apagado. Y aquí podemos observar cómo el pin de modo, está asociado con control de standby. Bueno, entonces aquí ya en una descripción, ¿sí? Ya en una descripción nos dice que es la entrada de carga de señal en modo standby. ¿Sí? Y habrá que ver qué es lo que hace el circuito. Entonces, dentro de los datasheets, siempre vamos a encontrar pues una terminal o un circuito que nos permita diferenciar el trabajo de este circuito, ¿no? Entonces nos va a dar una descripción, una especie de descripción. Los dos circuitos sugeridos nos indica que el circuito del sistema va a trabajar de forma, digamos que de forma con ese terminal, ¿sí? Con ese terminal que tenemos de modo. ¿Y esto por qué lo requerimos? Bueno, lo requerimos por una situación. Aquí explica qué es el sistema LLC y vamos a ver si encontramos lo que se le conoce como modo. ¿Y por qué requiere de ese modo de trabajo? ¿Qué fallas nos puede provocar? ¿Qué comportamiento puede tener? Ahí está FB, que es el pin de regulación. Y aquí está el control de modo, ¿sí? El control de modo dice pin voltaje menor que 1.5, FB punto 2, ¿sí? 0.2 volts. Y nos dice que aquí está la explicación del modo. Y aquí nos indica que es la orden de standby, ¿sí? Entonces, aquí están los comportamientos en esta gráfica. En esta gráfica están los comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que hace ese modo? Vamos a explicar, primero que nada, vamos a explicar cómo trabaja la regulación y después vamos a atender o entender cómo es que hace este mecanismo de modo en conjunto con la regulación. Porque los dos circuitos, pues digamos que son socios de trabajo, ¿sí? Son socios de trabajo. Vamos a, vamos a explicar primero lo que es la regulación y a continuación vemos qué es esto del modo. Bien, una característica que yo observé en este circuito es que contamos con un sistema que trabaja, ¿sí? Que trabaja básicamente con dos modos de operación. Uno que le llamamos standby y otro que va a ser el modo potencia, ¿sí? Un modo potencia. Bueno, entonces la regulación tiene que ver porque la regulación siempre nos va a tratar de dar o generar el voltaje adecuado. Pero si ustedes se dieron cuenta, eh, el voltaje de 12 volts no es el mismo en modo de standby y en modo de potencia. Entonces aquí yo debo de saber cómo es que se manipula esa parte, ¿sí? ¿Cómo es que se manipula esa parte? Entonces, pues tendré que entender el mecanismo de trabajo y pues bueno, ¿por qué razón es que este modo de potencia de dos niveles trabaja, para qué trabaja? Y también deber entender qué es lo que se tiene que hacer dentro del circuito. Fíjense, hoy ya estamos a 3 de marzo.
2025. Es la clase 4, lámina 1. Bien. El voltaje de alimentación a nuestro circuito integrado hace que este comience operaciones. Pero, para que nosotros podamos tener en orden el nivel de voltaje que va a generar esta fuente, pues el circuito debe tener una línea de retroalimentación, una línea que le indique cuando ya se alcanzó el nivel adecuado. Y eso se hace por resistencia. Entonces yo voy a encontrar que un oscilador va a tener una línea que se le llame regulación, y que esta regulación normalmente le llaman FB. Y este FB siempre, la mayoría de las ocasiones, va a ser responsabilidad de un optoacoplador, ¿sí? Normalmente este es el circuito que tenemos para la regulación. Entonces aquí pues debe de haber esta retroalimentación hacia este circuito. Aquí viene el detalle, ¿sí? Nosotros vamos a ver que los voltajes de salida con los que cuenta la fuente de alimentación, pues estos voltajes o estos niveles van a ser o pueden ser de diferente valor, ¿sí? De diferente valor. Para que esto se lleve a cabo de forma correcta, ¿sí? Entonces se calculan circuitos, se calculan circuitos que puedan generarnos esos niveles de trabajo correctos. Y este circuito que vamos a dibujar a continuación ya estará del lado secundario. Entonces aquí, este autoacoplador que quedó aquí debe de ir acompañado, ¿sí?, de un diodo. Pero antes de enseñar el diodo, yo debo de saber que el voltaje de salida que obtenemos de esta fuente tiene dos niveles. Un VCC en standby, que en este caso es de 7.8 volts más o menos, y un VCC en modo potencia, que es aproximadamente de 12 volts de corriente directa. O sea que aquí vamos a encontrar dos niveles de voltaje. Y aquí viene un problema, un pequeño problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que yo pueda generar dos niveles de voltaje diferentes si nosotros contamos, ¿sí?, si nosotros contamos con pues un circuito fijo, ¿no? Entonces debe de haber alguien que se encargue de generar un trabajo diferente en nuestro autoacoplador, ¿sí? Entonces este es el autoacoplador que se encarga de generar la luz para nuestro autoacoplador, nuestro fototransistor. Es el LED que se encarga de generar la luz para nuestro fototransistor. Bien, entonces para mí, pues este es un circuito que puedo mencionar, trabaja en conjunto. Así vamos a poner, esto es un circuito que está trabajando en conjunto. Esto es nuestro autoacoplador. Esto maneja tierra caliente, y como podrá observar aquí, pues ya maneja tierra fría. ¿De acuerdo? Entonces, aquí de este lado, el fototransistor maneja tierra caliente y el emisor de luz trabaja con tierra fría. Bueno,
Para poder trabajar esta parte, el ánodo se debe polarizar del voltaje principal, ¿sí? A través de una resistencia, normalmente 1 kilo, 2.2 kilos, una resistencia fija. Pero aquí la asociación se hace a través de un regulador o una referencia que le llamamos amplificador de error. Entonces, esto es un amplificador de error. También lo conocen como el TL431, también lo conocen como un Zener variable. Bueno, el chiste es que este componente pues es un circuito que se debe encargar de generar una referencia fija y mantenernos en nivel. Entonces aquí, pues lo que se hace es tener una resistencia, digamos que fija, hacia tierra, ¿sí? Y una referencia de este nivel. Así. Esto nos va a generar un voltaje de referencia. Entonces, el amplificador se dispara con 2.5. Pues en este punto, yo requiero 2.5. Requerimos unas pequeñas centésimas menos, pero siempre lo cerramos a 2.5 volts. Entonces, cuando alcancemos ese 2.5 volts, lo que va a generar es circulación de corriente. Cuando yo tengo estos 2.5, entonces vamos a empezar a circular corriente y el LED obviamente comenzará a generar luz, lo que hará que el fototransistor conduzca y genere una resistencia carga hacia tierra. Y en ese momento sabrá el oscilador que ya se está generando el voltaje de salida adecuado. Aquí hay un problema, que el voltaje de salida son dos niveles de voltaje, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar los componentes asociados a este circuito, ¿sí? Porque debe de haber un cambio, ¿sí? Debe de haber un cambio. Ese cambio debe ser a través del juego de resistencias, porque es la única manera que el circuito va a generar dos niveles de potencia, ¿de acuerdo? Diferentes. Bien, entonces aquí yo debo de saber determinar primero cuál es mi pin de regulación, ¿sí? Mi pin de regulación. Entonces aquí, pues la característica que tiene el optoacoplador es que va a ir directamente asociado al oscilador. Entonces, esto tiene que ser siempre por colector. O sea, siempre tiene que ser el pin número 4. Bueno, entonces aquí me va a agregar que pues este es el pin
4, tendríamos el pin número 3, tendríamos el pin número 2, y aquí tendríamos el pin número 1. ¿No? Entonces nuestro autoacoplador pues siempre va a estar así, o sea, siempre va a estar así. Entonces el pin número 4 tiene que manejar continuidad con alguna de las terminales. En mi caso, yo sé que la regulación es el 3, porque estoy hablando de un circuito específico. Pero si yo no tuviese la herramienta del datasheet, entonces aquí, pues lo que puedo hacer es por continuidad ver cuál es el autoacoplador de los 3 que va hacia una terminal del regulador. Y además, normalmente asocian, ¿sí? Asocian el circuito de autoacoplador con el número más bajo. O sea, si hay 3 autoacopladores, veo cuál de los 3 autoacopladores tiene que ver con el, por ejemplo, el PC100. Ah, bueno, si hay un PC100, un 102 y un 103, el PC100 es primero, ¿sí? Entonces normalmente lo van a asociar con ese. Si yo tengo un PC401, 403 y 407, obviamente el PC401 estará asociado a la regulación. Casi siempre es así. Les doy estos, digamos que consejos porque es lo que yo he observado en fuentes, ¿sí? Y al no tener información de estas fuentes de alimentación, cualquier dato que me ayude a ser más rápido mi medición, pues me va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, como en este caso yo tengo mi circuito y ese circuito dice que la terminal pin número 3, y ahí en esta terminal pin número 3 está un punto de prueba, o sea que yo veo que mi integradito tendría la terminal pin número 1, que es esta línea, tendría la terminal pin número 2 y tendría mi terminal pin número 3. Entonces aquí estaría mi pin número 3. Yo tengo que ver cuál de esos 3 se asocia con los 3 autoacopladores. Ahí están. ¿En dónde? ¿En qué terminales? Ah, pues miren, aquí tengo en este autoacoplador, yo puedo observar pin número 4 aquí, y vamos a darle a contraluz para que no se vea tanto reflejo. Este, por ejemplo, dice que es el IC 104. Este es el IC 104. Y aquí está el conector. Aquí, por ejemplo, yo tengo otro pin número 4, ¿sí? Otro pin número 4, y este pin número 4 es el IC 103. Ahí está bajito. Y el segundo autoacoplador está descartado. ¿Por qué está descartado? Porque las terminales que van al primario están 2 y 1. Entonces, automáticamente, por característica, el autoacoplador IC 153 está fuera, ¿sí? Ese. El IC 153 no me funciona porque está al revés, ¿sí? De los 3 autoacopladores, este está descartado. Bueno, entonces aquí, pues yo tengo que ver cuál de los dos autoacopladores tiene continuidad hacia el pin número 3. Aquí lo que tengo que hacer es, pues, el tomar primero el más bajito, ¿no? Y sería el IC 102. Voy a ver si el IC 102 se termina el pin número 4 a la terminal pin número 3 del integrado, hay continuidad, ¿sí? Entonces vamos a empezar por esa prueba para ver si lo que estamos comentando pues es cierto. Yo no lo he comprobado porque, vuelvo a repetir, estas son como, le llamaríamos como referencias, ¿no? Vamos a ver si esa referencia en esta fuente aplica. Como continuidad, está abierto y me coloco en el pin número 4 del IC 102. Y ahora voy a medir contra el pin número 3 del IC oscilante.
Ahí está, miren. Hay continuidad, ¿sí? Entonces, hay continuidad del, del pin número 4 hacia el pin número 3. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya encontré mi autoacoplador de regulación, ¿sí? Ahora tengo que ver la asociación de los componentes que están en el secundario. ¿Sí estamos? Bien. Dice Clodomiro, dice, tengo señal, pero no hay audio. Hola, profe, ¿todo bien? Gracias. Bien, entonces tendría como desactivadas sus bocinas o algo así. Y ahora pregunta, ¿hay alguna pregunta, duda sobre el punto que acabamos de revisar? Para mí en lo personal, estos son pequeños detallitos, ¿sí? Pequeños detallitos que hacen que la reparación sea mucho más fácil. Porque yo estoy tomando en cuenta las tendencias en fuente de alimentación o las características que encontramos en estas fuentes de alimentación, ¿sí? Entonces, para mí esto me ha servido de mucha ayuda porque en los casos de estas fuentes, pues estas pequeñas referencias me ayudan muchísimo con la reparación a entender y a obviamente hacer y realizar pruebas que me sean eficientes. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda sobre lo que acabamos de tomar en cuenta. El otro optocouplador obviamente pues no va a tener continuidad con ninguna otra terminal porque digamos que la, el optoacoplador por característica pues debe tener esta configuración. Estoy dando un poquito más de tiempo porque recuerden que pues mientras no corrija esta parte del buffer, yo tendré que seguir esperando porque presentamos, normalmente el retraso de la transmisión es de unos segundos, un par de segundos, 3 segundos, pero en este caso, por la, por la, por el nivel de buffer que traemos, puede llegar a ser hasta de 10 segundos. Entonces, obviamente, pues eso ya es eh, mucho más alto para no que no se me pasen las preguntas, pues ahí voy esperando un poquito más. Pero creo que no hubo nada. Bueno, entonces continuamos ahora con la parte de identificar los componentes. Yo ya vi, yo ya vi cuál es mi asociación en mi autoacoplador, ¿sí? Ahora tengo que buscar el amplificador de error. Entonces aquí, pues, vamos a tomar en cuenta que el autoacoplador que tenemos deberá estar conectado eh, en la terminal pin número 1 a una resistencia, ¿sí? Pin número 1, voy a quitar a ver si se nota mejor, sí. Entonces, la terminal pin número 1 debe de ir a una resistencia, aquí hay una resistencia, y esa resistencia ir directamente hacia algo más. En ocasiones pueden ser dos o más resistencias, ¿sí? Pero aquí yo veo la asociación de una resistencia, otra resistencia y va a otra resistencia. Y va a este punto, ¿sí? Va a este punto. Entonces, este punto, pues, habría que ver si es voltaje de salida, pero son demasiadas resistencias, ¿sí? Son demasiadas resistencias. Normalmente la resistencia, pues, no se polariza con tantas, pero podemos llegar a tener el caso, ¿no? Entonces, por ese extremo nos lleva a una serie de resistencias. Por el otro caso, por el otro lado, yo tengo aquí un jumper que no existe y aquí tengo una resistencia hacia este circuito, ¿sí? Hacia este circuito. Y este circuito, vean que esta resistencia va en paralelo al pin número 2.
Los del terminal pin número 1, esta resistencia va en paralelo al pin número 2. Esta resistencia normalmente se pone en paralelo para protección del diodo. Entonces, esta resistencia no va a ser la polarización. Por aquí yo encuentro otros componentes o elementos. No me interesa ahorita esta parte, ¿sí? Entonces, esta resistencia está descartada. Entonces, las resistencias que se encargan de polarizar en este caso son estas, ¿sí? Estas son las resistencias que se encargan de polarizar. Esta queda deshabilitada por el capacitor y entonces esta resistencia y esta resistencia deberán ser las que polaricen y seguramente pues estas resistencias ya tendrán directamente B+. Entonces voy a ver si de ese punto, de este punto que estamos marcando aquí, esto ya es B+. Y lo voy a llevar hacia la salida de voltaje. Pues de aquí voy a buscar algún diodito para ver si alguno tiene continuidad contra esa línea. Esta línea, toda tiene resistencias. Me parece que pues todavía tiene otra resistencia más hacia esta placa. Y aquí hay dos diodos. A ver. A veces es lo más complicado, lo más complejo, localizar los puntos de prueba. Tengo que encontrar la asociación de una sola resistencia. Vamos a ver, aquí creo que va por debajo. Está luego, miren, es esta. Esta resistencia, con esta salida de diodo, con esta salida de diodo, tiene continuidad. ¿Sí? Entonces, este es mi voltaje. Yo voy a marcar ahorita este voltaje. Voy a conectar la fuente y voy a ver si efectivamente en este punto tenemos nivel de voltaje y para saber que este es el voltaje principal. ¿Sí? Pues vamos a conectar el voltímetro ahora en ese diodo. Es el diodo D202. Ahí vamos a medir. Acuérdense que pues aquí ya tengo que utilizar tierra
fría, ¿no? Déjenme ver si el blindaje es, ahí está mi diodito, y el blindaje, déjenme ver si es tierra. Ok, ya encuentro un punto de tierra fría. Para realizar mi medición. Bien, entonces, ese diodo que marcamos con la tache, ahí está. Aquí voy a colocar mi voltímetro, ¿sí? Mi voltímetro. Y ahora pues vamos a medir cuánto nivel tenemos en voltaje. Ahí está, vamos a conectar la fuente de alimentación. Conecto mi fuente y al conectar mi fuente hay 7.8. Como habíamos comentado, pues es el voltaje principal. Este debe de alcanzar 12 volts en standby. Ahora, ya encontré cuál es el diodo de trabajo. Ahora, vean, eh, el pin número 2 debe de ir conectado, ¿sí? Debe de ir conectado. En mi referencia, el pin número 1 está conectado a R207. Esa sería esta resistencia. En mi referencia, pues aquí le vamos a poner, esta sería, en mi diagrama, la R207. Estamos hablando de la fuente de Edge. Para que nada más vean las concordancias, ¿no? Ahora tengo que localizar por el pin número 2 cuál es el que conecta al amplificador de ROM. Entonces, ahí el pin número 2 debe de ir directamente a un circuito de esas características, y de ahí, bueno, pues ya se desprenderá el mecanismo de regulación, ¿sí? Entonces observo que la terminal pin número 2 está fácil ahí, miren. Dice que la terminal pin número 2 va de este punto, viene por aquí y se conecta a este circuito integrado. Esto es un circuito integrado, pin número 3. Y el pin número 2 va a tierra, pista gruesa, y el pin número 1 es el que debe tener pues la referencia, ¿de acuerdo? La referencia del nivel. Entonces yo veo que, bueno, habría que ver exactamente por dónde va. Me parece que va por debajo de ese circuito y conecta esta resistencia, ¿sí? Pero esta va a ser mi terminal. Yo lo que tengo que tener seguro es que este pin debe manejar 2.5. Entonces me voy a colocar en esta terminal. Pues aquí, en este punto, debemos de tener 2.5. Vamos a medirlo ahí. Vamos a conectar la fuente. Conecto mi fuente. Y ahí está mi 2.48. Yo les decía que nos hacía falta unas centésimas de volt. Bueno, para cuestiones prácticas, siempre la fuente de alimentación la hacemos de esta manera, ¿no? Ahora, este pin es el de regulación, pero este pin debe de ir asociado a una serie de resistencias. Y estas resistencias son las que hacen que el circuito entre en función. ¿Sí? Bien. Yo voy a observar que al parecer es este punto. ¿Sí? Voy a confirmarlo. Voy a utilizar eh, voy a comprobar continuidad. Entonces, yo veo que este pin
está asociado al parecer con esta resistencia. Ahí estamos. Estos dos puntos son el mismo, va por debajo de esta pista y aquí nace esta pista y conecta a esta resistencia. Y esa resistencia va conectada a una resistencia y a otra resistencia. Y este punto va hasta este circuito, hasta esta pista. Voy a ver si de esta resistencia que conecta a este punto hay continuidad con mi voltaje principal. Y lo tenemos marcado con una X, ¿no? Pues ahí está ese punto. Vamos a ver si tiene continuidad contra este. Y ahí está, miren. No, no es cierto, es como un capacitor. Pues aquí debe de haber algún otro elemento. No, no está conectado directamente a esos puntos. Ese punto va hacia un capacitor. Entonces, esta línea no va a ser la de regulación. ¿Hay alguna otra línea? Sí, hay una resistencia hacia la parte superior. Del punto de referencia, ¿sí? Del punto de referencia hay una resistencia que está aquí y que va a este punto, que es una resistencia de 10.000. Vamos a ver si va a tierra. No va a tierra, va a un capacitor, descartado. El otro extremo viene a través de esta pista y conecta a este juego de resistencias. Entonces aquí conecta a este punto. Voy a ver si efectivamente va directo hasta este punto. Sí, va a este punto y de aquí sale una línea hacia este punto que no es la misma que va a la otra resistencia. Por aquí sale esta pista. Va a otra resistencia y después va a otro transistor al colector. ¿Sí? O sea que está lleno de como de circuitos. Aquí esta resistencia se conecta a este punto y va hasta el colector de Q201. Este Q201 es el colector. ¿Sí? Entonces ese colector con esas resistencias se conecta ahí. Ahora, el otro juego de resistencias, van dos resistencias aquí, ¿sí? Estas son el mismo punto, conecta una, conecta otra y vamos a ver si este punto sí tiene que ver con el B más de nuestro principal. Tiene otra resistencia más, un juego de resistencias más. Vean todo lo que tenemos que checar buscando los componentes que tienen que ver con
la parte de regulación. Este punto va a tierra, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí es donde está generando la línea de tierra a través de estas resistencias, ¿sí? A través de estas resistencias. O sea que estas líneas van a tierra. O sea, pasa por este punto, conecta en serie y este punto ya va hacia tierra. Entonces es así como hacen su referencia hacia tierra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que saco de aquí? Que tenemos la resistencia de B+, pero aparte tenemos la intervención de otro circuito. Lo voy a poner con otro color. Dos resistencias que conectan a un transistor que va a tierra. Entonces aquí le vamos a poner una resistencia, otra resistencia y un transistor que conecta a tierra. Ahí está. Bueno, este circuito es el que hace que el voltaje suba o baje. Nosotros vamos a encontrar dos resistencias que están asociadas al divisor y cuando este transistor conduce, conecta otras dos resistencias en serie y eso hace que el circuito suba de valor. ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente forma. Estas dos resistencias son fijas y estas dos resistencias nos generan el valor, ¿sí? El valor para darnos los 7 volts, ¿sí? Estas dos resistencias. Entonces, estas resistencias que vamos a tener en verde generan 7.8 volts, más o menos, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos que el transistor entre en operación, cuando este transistor entra en operación, cuando hay 0.6 volts aquí, entonces estas dos resistencias hacen un paralelo con este circuito y entonces automáticamente baja la resistencia. Al bajar la resistencia baja la caída de voltaje y la fuente tiene que elevar más el voltaje para compensar esa caída, porque con estas dos resistencias se generan 2.5 volts. 2.5 volts. Pero cuando el transistor entra abajo, cuando llega la orden de encendido, el transistor hace que estas dos resistencias se conecten. Y al conectarse estas dos resistencias, lo que hace el circuito es que ahora, pues vamos a encontrar una caída más baja porque la resistencia es más baja. Al ponerla en paralelo, la caída es más baja. Y esto hace que el voltaje se eleve. ¿De acuerdo? Fíjense. Entonces, estas resistencias hacen 2.5 volts. Aquí, en este punto, no cambia nada. Cambia en las resistencias. Y voy a sacar ese circuito para que se entienda de forma correcta. Fíjense. Vamos a manejar el optoacoplador. Opera de la siguiente forma, en conjunto con su TL431. Yo ya vi que aquí debe de haber un voltaje de 2.5 volts y que nosotros tenemos una resistencia fija a el voltaje de 12 volts o de 7.8 volts. ¿Sí? Bien. Entonces aquí, para que nosotros podamos obtener esos niveles de voltaje, yo necesito polarizar con ciertos valores. ¿Sí? Con ciertos valores. Como no tengo el diagrama, yo voy a simular los voltajes que deben de existir en esa línea.
Un segundito. Que cargue la aplicación. Mientras dice Miguel desde Cancún, dice ya inició el curso, ya que no estoy enterado de nada. Ah, dice José Cruz, dice, hola, ya estamos en la clase 4. Yo no tengo el enlace. Y José Ortiz lo vuelve a enviar al grupo. Muy bien. Dice Clodomiro, dice, profe Bernardo, esto es como un perfume fino, para mí está muy bueno, la clase ayuda mucho. Ese comentario es a través de YouTube. Bien, voy a hacer una simulación. Estas no son las resistencias, digamos que las que trae el chasis, pero llegamos exactamente al mismo valor. ¿De acuerdo? Ah, nos dice, basta con que revises mensajes anteriores y listo, estarás enterado, colega. Dice el compañero José Guadalupe, saludos. Unos mensajitos arriba, colega, saludos. Bueno, ya está. Gracias por apoyar ahí a mi amigo. Bien, la resistencia que tengo arriba, según Electrodoc, dice que para generar un voltaje de 7.8, ¿sí? Para generar un voltaje de 7.8, yo necesitaría una resistencia de 91 kilos y 43 kilos en la parte inferior para obtener 2.5 y un voltaje de salida de 7.8. Entonces aquí tendríamos una resistencia de 91 kilos, 91 kilos y una resistencia a la parte inferior de 43 kilo ohms. Bien, eso es el sugerido y con este voltaje, con esta resistencia nosotros tendríamos aquí, vamos a ponerlo, con esta resistencia y con esta resistencia tendríamos 2.5 volts. Por eso es que el oscilador generaría a la salida 7.8 volts. Pero cuando se le genera la orden de encendido, entonces yo entiendo que aquí vamos a bajar pues el valor de la resistencia, ¿sí? Vamos ahora a generar 12 volts. Y entonces la resistencia pues tiene que cambiar. ¿Pero cuál de las dos? Ah, tiene que cambiar la resistencia que va hacia la parte inferior. ¿Sí?
Yo necesito el mismo voltaje, mira, 12 volts de salida y necesito 2.5 volts. Pero para esto, la resistencia que va a ver más se mantiene en 91. La que cambia es la que va en la parte inferior, que va a 24 kilo ohms. Entonces, si yo tengo 43, pues entonces le voy a poner una de 43, ¿sí? Vamos a poner una de 43 en paralelo. Obviamente, por eso se ocupan diferentes valores, ¿sí? Pero aquí yo voy a poner una de 43. O sea, otra igual. Debe ser un poquito más, un poquito de valor diferente, pero nada más o menos para que se entienda. Pero esta no la voy a poner fija. A esta la vamos a gobernar con un transistor que la conecte y la desconecte. Y a esta le decimos que es la orden de power on. Entonces, si el usuario enciende su pantalla, originalmente el voltaje de la fuente es de 7.8. Pero cuando le da la orden de encendido, cuando Alex enciende la fuente, aquí existe una conmutación del transistor, switch a tierra, y conecta la resistencia de 48 kilos hacia tierra, y entonces hace un paralelo. Automáticamente con ese valor en paralelo, ¿qué es lo que pasa? Que se cae el voltaje aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a sacar una pequeña cuenta, ¿sí? Yo voy a sacar lo que es el valor de división de estos dos elementos, ¿sí? Dice que el factor de división es FD es igual a R1 o R total entre la división de R general. O sea que yo tengo que sumar las resistencias para después dividir entre este valor. Entonces voy a sumar las resistencias. ¿Sí? Entonces fíjense. Yo tengo 91 kilos para sacar el valor total más 43 kilos. Como son kilos los dos, sí, igual, ¿no? Serían 4, 13. Serían 134 kilo ohms en total. A esto lo voy a dividir entre 43. Entre 43. Entonces aquí yo tengo 134 entre 43. Y el resultado pues es un 3.1. O sea, el divisor es un divisor entre 3.1. Entonces, como estas resistencias van a dividir entre 3.1, si yo pongo 7.8 volts entre 3.1, el voltaje de caída es de 2.5. Ajá. Pero el problema ahora es que el factor de división va a cambiar. Va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque al conectar la resistencia voy a colocar un valor diferente y el factor de división va a, a, a cambiar. ¿Sí? Entonces, este 3.1 que yo obtuve aquí, 3.1, es mi factor de división. Entonces dice la cuenta que si yo el voltaje total lo multiplico el FD por el BR, entonces obtendré mi voltaje de salida. Entonces fíjense aquí, si el FD es de 3.1 y lo multiplico por el BR, que son 2.5 volts,
Entonces, pues es lo inverso, ¿no? Que acabamos de hacer. 3.1, 3.1, lo multiplico por 2.5, nos da 775. Por eso el voltaje de salida es ese. Pero ahora va a cambiar algo, porque ahora esta resistencia, al conectarse, va a cambiar. Esta resistencia dejará de tener un factor de división de 3.1, porque al alterar la resistencia que va a tierra, vamos a alterar el factor de división. Entonces ahora, con la orden de power, cambia la resistencia a tierra. Entonces, fíjense, lo primero que tengo que sacar es la resistencia que vamos a tener, el nuevo valor. ¿Sí? Entonces, el paralelo, nuevo valor, al conducir el transistor, será la mitad de 43. Entonces, la mitad de 43, pues nos va a dar 21.5 kilo ohms. ¿Sí? 21.5 kilo ohms. 21.5 kilo ohms. Entonces, la resistencia total se va a alterar y tengo que sacar mi nuevo factor de división. Entonces, dice que el factor de división es igual a R total entre la resistencia que se conecta a tierra. Bien. Para empezar, pues entonces ya tenemos dos valores diferentes. 91 más la resistencia nueva, 21.5, eso nos da un total de 112. Entonces el nuevo valor es 112.5. Ahora lo vamos a dividir entre 21.5. Entonces ese valor lo dividimos entre 21.5, que es la resistencia que va a tierra, y dice que ahora el nuevo valor divisor es de 5.2. Nuevo valor divisor, FD nuevo, es de 5.23. Si eso yo lo multiplico por el valor que siempre debe de haber aquí de 2.5, ¿qué es lo que va a pasar? Que con este nuevo valor divisor, el voltaje de 7 hará que este voltaje se caiga. Y la fuente, el autoacoplador, dejará de emitir luz. Al dejar de emitir luz, la fuente de alimentación va a subir el voltaje hasta alcanzar el nuevo valor de 2.5, pero ya con esta resistencia instalada. Entonces aquí, si yo le multiplico por 2.5, que eso no cambia, vean el voltaje que nos da de salida, 13 volts. Entonces ahora, en mi ejercicio, el nuevo valor es de 13 volts, modificando o haciendo conducir este transistor. Por eso este transistor es el transistor del power on. Y así se modifica la fuente. Pero esto se modifica para la regulación. Pero la fuente tiene ahorita un pequeño detalle. La fuente de alimentación está trabajando en modo stand-by, o debe estar trabajando en modo stand-by. Entonces, esto es una combinación, ¿sí? Es una combinación. Esto es el mecanismo de regulación y cambio de potencia a la salida de la fuente, ¿sí? Pues aquí le vamos a poner como título que este es el mecanismo de regulación y cambio de potencia en la fuente en su voltaje principal. En este caso es el de 12 volts. ¿Sí? En este caso es el de 12 volts. Yo con mis resistencias simulé el cómo entra en este modo de operación. Esta es la lámina 4 diagonal. ¿Sí?
De esta forma es como la fuente cambia su nivel de salida. Pero ahora viene algo bien interesante. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar la potencia, ¿sí?, de la fuente? Pero, ¿por qué trae esa parte de modo? Ah, bueno, yo les había comentado en una clase que estas fuentes de alimentación de tipo LLC no pueden trabajar de forma continua. Entonces tiene que pasar de modo ráfaga a modo potencia, ¿sí? A modo continuo. Entonces el oscilador tiene que estar trabajando en esa parte, pero alguien más está asociado, ¿sí? Alguien más está asociado. ¿Por qué? Porque el factor principal de que esté en modo ráfaga no es que no haya consumo, sino que tenemos un detalle, el conversor, ¿sí? El conversor. Entonces, vamos a tratar de explicar y mañana hacemos las pruebas, ¿sí? Mañana hacemos las pruebas. Que todo esto que estamos haciendo ahorita en teoría, mañana lo podamos confirmar con mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esta parte es simplemente para alcanzar los dos voltajes en nivel. Uno que es el voltaje de 12 volts y el otro que es el voltaje de 7.8, 7.6 o 7.2. No puede ser menor a 7, ¿de acuerdo? Si tenemos menos de 7 volts, entonces ya entra la protección de OVP. Bueno, entonces aquí ya entendí cómo es que cambian el voltaje a la salida. ¿Sí? Ya entendí cómo cambian el voltaje a la salida, agregando una resistencia. Y eso lo hacen con un transistor. Les había comentado que hay un transistorcito que se encarga de hacer este cambio. Me le pongo la matrícula para que U201. Este sería el transistor U201. Ah, la fuente no cambia de nivel. Primero asegúrate que ese transistor esté switchando. Y ese transistor está. Va al conector o drenador, puede ser un MOSFET, ¿sí? Pero ese es el transistor. Ese es mi transistor, el Q201. ¿De acuerdo? Si yo sigo esa referencia de Q201, estamos aquí. Voy a través de esta resistencia, ¿sí? Entonces, este colector conecta esa resistencia. Si yo sigo esa pista, me lleva a otra resistencia, que es esta. Y esta resistencia es la que conecta con el pin de compuerta. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el transistor Q201 es el encargado. Si yo, por ejemplo, hiciera un experimento quitando este transistor, ¿dónde quedó? Si yo quitara este transistor, nunca iba a entrar en modo potencia en mi fuente. Entonces, imagínense que el transistor no switche, ¿sí? Si el transistor no switchea, pues obviamente vamos a tener problemas, ¿sí? El emisor o surtidor debe de ir a tierra directo, ¿sí? A tierra. Y la base, pues debe de ir a la resistencia o a la línea que controla la orden de encendido. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso lo vamos a comprobar el día de mañana, que cuando nosotros hagamos estos experimentos, pues hagan esos cambios o se manifiesten esos cambios. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué va a cambiar la parte de modo? ¿Esa parte está más sencilla?
entenderla, porque esto prácticamente nada más es operación. Ya no van a venir circuitos, esto nada más es operación. 4, 3. Función modem. En oscilador de fuente principal. ¿Sí? Bueno, para esto pues tengo que entender cómo trabajan estos circuitos. Entonces yo dije que teníamos dos transistores asociados al Hall bridge. Estos dos transistores van con una bobina y un capacitor hacia tierra y ahora entiendo dos diodos que me generan un voltaje principal de 12 volts para potencia y de 7.8 para modo D. Ya sé cómo lo hacen, ya entendí esta parte. Pero ahora, ¿qué tiene que ver el modo de trabajo? Ah, bueno, pues aquí tiene que ver que en potencia tenemos 392 volts de corriente continua. Y en modo standby tenemos 178 volts de corriente continua aplicadas en el Hall bridge. Entonces aquí pues hay un problema, que no es la misma potencia, no es la misma potencia de trabajo. Y entonces para esto pues se soluciona con el modo de operación, ¿sí? El modo de operación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Ah, bueno, pues dice que el modo de standby o el modo de potencia, el modo standby, la fuente trabaja por ráfagas, que ya lo vimos, ya lo comprobamos. Pero el modo potencia la fuente trabaja de forma continua. Y entonces eso coincide con que el PPC eleva su valor. Cuando está el modo de trabajo de standby, el oscilador debe trabajar en modo ráfaga para no dañarse, no averiarse. Y además le bajan el voltaje de alimentación al Hall bridge. Cuando está en modo de potencia, su modo de potencia es el continuo, pero debe de tener aquí un nivel más alto, porque va a generar un voltaje más alto y una corriente sobre todo, porque este sobre todo es corriente. Entonces el sistema de oscilación pues lo hace de la siguiente forma. Hay dos líneas que conectan y aquí hay un pin de mode. Este pin de mode tiene un capacitor. Según la capacidad entra en operación, pero yo vi en mi diagramita que ese pin asocia a otro capacitor y a un voltaje, ¿sí? A un nivel de voltaje. Entonces fíjense. Normalmente modem, que es el pin número 9, va conectado solito a un capacitor. Pero ese transistor está seguramente abierto, porque del voltaje de regulación, ahí está el voltaje regulado, se genera un voltaje y ese voltaje entra al transistor, pasa por la resistencia y aplica un voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hace el circuito? Informarle que ahora necesitamos un modo de trabajo diferente. Aquí hay un voltaje regulado
Ese voltaje regulado me sirve para varias cosas, pero entre ellos me sirve para aplicarlo a esta terminal. ¿Sí? Entonces, este circuito lo que hace es colocar en cero y aplicar voltaje. Si el transistor está abierto, hay 0 volts. Si el transistor conduce, entonces de este voltaje que está aquí, aplica un voltaje y hace que cambie de nivel. Aquí obviamente pues, tenemos otra capa de esto, ¿no? Entonces, ese modo de trabajo, pues es lo que hace este circuito. Y este circuito está relacionado con otro acoplador. Entonces, el autoacoplador cuando conduzca, ¿sí? De este punto, una resistencia polarizamos la base o compuerta. Y así como está, pues el voltaje en el emisor y en la base es el mismo. No importa de qué valor sea la resistencia, va a ser el mismo. Pero cuando el autoacoplador funciona, se conecta a tierra, entonces hay una caída de voltaje. Y entonces aquí hay un positivo, aquí habrá un negativo y el transistor conduce y eso hace que aplique voltaje. Lo que no sabemos es cómo trabaja esta línea. Porque este es un autoacoplador. Pues aquí hay un. Y obviamente, pues lo que entiendo es que este va a ir al voltaje de 12 volts y esto con otro transistor se va a conectar a la orden de power. Así. Entonces aquí es como cambia, como se le informa al oscilador que tiene que entrar en modo potencia porque PFC ya switchó y porque se requieren 12 volts a la salida. Entonces aquí este mecanismo funciona para cambiarle el modo de trabajo. ¿Sí? Por eso dice que déjenme poner mi diagramita. Por eso dice que el circuito va a entrar en modo de trabajo, ¿sí? Con este circuito. Cuando yo haga que el circuito opere, ¿sí? El circuito opere, entonces lo que va a ocurrir es que va a cambiar su modo de operación, ¿sí? Su modo de operación. Y esto es lo que indica el manualito, ¿sí? Por eso se llama Burst Oscillación Operation, o sea, operación de ráfaga de oscilación, ¿sí? Va a tener periodos muertos y esos periodos muertos es para que el circuito no se averíe. Pero esto se lo informan a nuestro oscilador a través de las líneas de trabajo. Entonces aquí, como pueden observar, además de la regulación, hay una orden de encendido para el cambio de nivel. Pero también va a haber una orden de encendido para el cambio del modo de operación. ¿Por qué? Porque el PFC va a entrar en operación. O sea, el circuito del PFC, al generar la orden de encendido, al generarse la orden de encendido, lo que deberá generar es que el PFC entre en operación. Al entrar en operación, el oscilador debe trabajar en modo continuo. Dice que en standby debe de haber punto 2 y en modo de potencia UD debe de haber 5 volts. Entonces es así como trabaja ese circuito, ¿sí? Entonces con autoacoplador apagado va a haber punto 2 y va a estar en modo ráfaga. Cuando el transistor conduzca, el fototransistor conduzca, va a existir un voltaje de 5 volts en el pin de mode y con esto va a entrar en modo continuo de operación. Así es como va a estar cambiando el estado de esta fuente. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues esas comprobaciones, pues ya les comentaba que las hacemos mañana.
¿sí? La hacemos mañana para que nosotros podamos entrar ahora en qué es lo que se necesita o qué es lo que se requiere para generar el modo de trabajo del circuito, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos que yo tengo que switchar para generar el cambio de standby a potencia? ¿Sí estamos? ¿Qué es lo que necesitamos arrancar? Es la pregunta que hacía la semana pasada. Bueno, mañana vamos a empezar a trabajar con esa parte, ¿sí? Bueno, no sé si se entendió este circuito para que eh, se vayan dando la idea cuál es digamos que cuál es la situación para ir verificando fallas, ¿de acuerdo? Fallas sobre todo. Vamos a dar unos minutitos. Dice, ok, bien, no hay más preguntas que las que ya leímos, ¿sí? Yo espero que se haya entendido. La orden de encendido puede ser que actúe sobre, sobre la misma línea únicamente para esta fuente, ¿de acuerdo? Entonces ya vi por qué trae doble octoacoplador, ¿sí? Porque necesita un octoacoplador para la regulación y otro para el modo, pero el modo de trabajo del oscilador, todavía no vemos la orden power on, ¿sí? La orden power on para PFC y todo esto. O sea, apenas hemos visto la parte que tiene que ver con las potencias del oscilador, ¿sí? Cómo se maneja el modo de standby y cómo se maneja el modo potencia y por qué razón, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces hoy vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Yo espero que cualquier duda o pregunta cuando estén viendo o repasando este video, pues lo hagan hagan sus preguntas a través de WhatsApp, ¿no? Yo ya no regreso a ver la transmisión, entonces siempre tienen que mandar sus preguntitas a WhatsApp. Yo no las voy a contestar hasta mañana en la clase, ¿de acuerdo? Bien. Que tengan un excelente día, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el día de mañana para continuar con las pruebas y además con la orden de Power On, que ya la estamos involucrando, pero esto no hace que la fuente entre en potencia, ¿de acuerdo? Todavía falta PFC. Excelente día para todos.